Muy buenos días. Mi nombre es Karina Domínguez Ruiz. Soy estudiante del Centro Interdisciplinario de Innovación y Posgrado del Grupo FT69 y el día de hoy les voy a hablar sobre la filosofía y epistemología de la educación. Partiendo de ello, vamos a empezar por la filosofía. La filosofía es una ciencia que trata de dar explicación a múltiples preguntas básicas, además de tratar de atender temas de carácter existencial. La filosofía trata de dar respuesta a las preguntas básicas de la vida sobre la existencia y el ser. La educación es un proceso de facilitar el refinamiento de habilidades, capacidades propias del individuo mediante el aprendizaje y la construcción de conocimiento. El idealismo plantea la idea de una única realidad verdadera. La educación debe enfocarse en el desarrollo de la mente y del espíritu. Ahora bien, también existe el realismo. Hace énfasis en la realidad objetiva y la existencia de verdades universales que deben enseñarse. La crítica social de Paulo Freire crea una pedagogía crítica, analiza las estructuras sociales y económicas que influyen en la educación, buscando empoderar a los estudiantes para cuestionar y transformar estructuras, pro, promoviendo la conciencia crítica. El existencialismo se basa en centrarse en el individuo y fomentar su capacidad de tomar decisiones y encontrar un significado a la vida. El constructivismo es el conocimiento que se adquiere activamente en el aprendiz. La educación debe facilitar la construcción del conocimiento a través de experiencias significativas y con ello una mayor retención. El pragmatismo ayuda a las personas a comprender de mejor manera y razonar a través del gusto por la investigación, por lo tanto, hacer más efectivo el análisis y la crítica. La teoría pedagógica humanista se centra en el desarrollo integral del ser humano, promoviendo el autoconocimiento y el crecimiento personal. La pedagogía, como el conductismo, se basa en estímulos y respuestas que refuerzan la obtención deseada sobre el estudiante sin manejar mayores estructuras y siendo una estructura más rígida. El cognitivismo se centra en la idea de que el aprendiz tiene un proceso mental interno que involucra el procesamiento de información y la memorización. Actualmente la educación contemporánea muestra inteligencias múltiples bajo las cuales no todo el ser humano aprende de la misma manera. Ahora, a su vez, para desarrollar el pensamiento crítico partimos de la percepción y del pensamiento. Un mismo objeto puede verlo de diferente manera porque todos tenemos diferentes sentidos, pero también diferentes maneras de aprender, tal vez visual, auditivo o kinestésico. Y cómo desarrollar o cómo aprendemos, pues de esas maneras, y el objetivo es en común resolver algún problema, por lo cual es importante cuestionarnos qué pasaría si hago esto, qué haría en caso de, cuál es la importancia de cuestionarme todo lo aprendido y también teniendo una educación inclusiva. Partiendo de esto, la transformación de los modelos históricos con el tiempo ha ido desde la prehistoria, con civilizaciones donde el principal promotor era recolectar, cazar o también estar vulnerado a cierto sector con una economía más elevada. También se les daba acceso a aspectos como música, gimnasia, poesía, filosofía, y en la educación media la iglesia era la educación estaba tomada por la iglesia en monasterios, todos tenían en común el honor y la disciplina. En la Edad Media, la religión se vuelve a hacer cargo de la educación con monasterios enfocados a cimentar los valores cristianos. En la educación del Renacimiento se crea un cambio en esto, en la educación afectiva, fomentar la curiosidad del niño, eliminar la violencia como forma de disciplina. Posteriormente, la educación es tomada por el Estado con una estructura normativa que empieza a solidificarse, creando estructuras educativas modernas. En 1884 se crea la educación activa con una gran transformación de modernización, educación inclusiva, menos religiosa y más laica. En 1910 se crea la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1936 el Instituto Politécnico Nacional. En 1946 el Instituto Nacional de las Bellas Artes, donde se da primero, en 1910, prioridad al espíritu, por mi raza hablará el espíritu, en el 36 la técnica al servicio de la patria, y en 1946 se crea difusión hacia las artes.
En 1917 se consolida de manera más normativa con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual sigue vigente con algunas abrogaciones o modificaciones, una estructura como una cobertura más amplia hacia la educación, abarcar a zonas marginadas y un cambio en el mundo. En 1991 se crea la Secretaría de Educación Pública a cargo de José Vasconcelos, quien asume la titularidad del Estado, y a lo largo del tiempo, ahora entre comillas un poco más reciente, en 1988, con el ingreso al poder de Carlos Salinas de Gortari, se crea una educación de servicio de calidad, el planteamiento de la educación para enfrentar el desarrollo de la sociedad. En 1994 se continúa con Ernesto Cedillo Ponce de León y se crea una gran transformación en el año 2000 con el ingreso al poder de Vicente Fox Quesada, con un mayor acceso y permanencia a la educación, llevar a un nivel elevado más y promulgación de becas. Y ya para el 2006, con Felipe Calderón Hinojosa, se crea la mejora de la infraestructura, el acceso a la tecnología, la alianza de calidad y la reforma integral de educación. Y en el 2012, con el Pacto por México, se da una inclusión al parámetro de las reformas del servicio profesional docente basadas en el mérito y abatiendo bajas prácticas sindicales. Y para el 2018, una transformación hacia una nueva escuela mexicana con principios de fomentar identidad de México, responsabilidad ciudadana, promocionar la cultura de la paz, participar en la transformación de la sociedad. Ahora bien, hablando de teoría sentipensante, encabezada por Orlando Fals Borda, quien nació el 11 de julio de 1925 y falleció el 12 de agosto del 2008, crean o se plantea una nueva estructura como la revisión crítica de los parámetros tradicionales de ciencia y educación. También otra pedagogía de la autonomía que es importante es la creada por Paulo Regulus Neves Freire, quien nació el 19 de septiembre de 1991 y falleció el 2 de mayo de 1997, con la creencia de que luchar por una educación que nos enseñe a pensar y no tan solo una educación que nos enseñe a obedecer, esto creando una visión crítica. Ahora bien, en la vida cotidiana, en el día a día, la filosofía va evolucionando conforme va avanzando el tiempo, tenernos que adaptar a los cambios que va teniendo el contexto actual en el cual nos estamos viviendo. Estas son las fuentes de consulta. Muchas gracias por su atención.